Y bueno, yo estoy en plató con dos invitados y yo estoy muy contenta porque vamos siendo cada vez más. Yo ya les dije que aquí en Viento de Levante teníamos un grupo de expertos naturalistas, por decirlo de alguna manera, igual ahora me corrigen porque no es así, pero bueno, yo los llamo expertos naturalistas y cada vez nos vamos rodeando de lo mejorcito. Tenemos un nuevo fichaje porque está hoy con nosotros, por fin lo hemos conseguido, en Viento de Levante, Diego Jerez Abad, miembro del Comité de Homologación de Aves Raras de Marruecos y coordinador de la RAM, Red de Observación de Aves y Mamíferos Marinos. Diego, buenos días. Buenas tardes ya, bienvenido a Viento de Levante. ¿Qué tal? Encantado de Un estar placer aquí. tenerte aquí. Y tenemos con nosotros pues al culpable de que Diego haya venido a Viento de Levante, que también lo ha intentado, lo tenemos que decir todo, también lo ha intentado nuestro compañero Manolo Tapia, pero bueno, lo has conseguido tú antes. Sí, punto positivo, me llevo el fichaje Fran. yo. Lo siento por Manolo, esto es como el fútbol, pero le he ofrecido yo más dinero a Diego y lo he conseguido fichar. Bueno, Fran, que ya lo conocen, Deseo BirdLife, y bueno, vamos a hablar un poco primero de esa actividad, de ese conocimiento, Diego, que tienes de ese dominio de las aves. Sí, Bueno, dominio, lo tenemos que decir. No, no los domino, ellas van a su aire. Bueno, dominio de cómo se llama, por lo menos, ¿no? Aunque ya luego vuelen libremente. ¿Qué tal, Diego? Bien, Cuéntanos bien. esto, cómo te metes en la RAM, cómo llegas a ser miembro del Comité de Homologación de Aves Raras de Marruecos. Sí, del Comité de Homologación. Bueno, eso es normalmente, por ejemplo, en Europa y en todos los países así, en algo que se supone es un poco avanzado, hay un comité de homologación para analizar la posible presencia de aves accidentales, o sea, que no son de esa zona. Entonces hay un comité de expertos, entonces tú vas de viaje, por ejemplo, y ves un pájaro y dices, oye, este pájaro no tiene que estar en el Sáhara, tenía que estar en la tundra ártica. Dices, ¿esto cómo es posible? Entonces, tú, por fotografías o por un informe o dibujos y croquis de campo, pues lo presenta la Comisión de Homologación de ese país. Y entonces ellos analizan si eso que tú has visto es verdaderamente eso o una gallina que has visto por allí. Que te ha parecido un pájaro. Sí. Entonces, claro, antiguamente se tiraba mucho de croquis y descripciones. Ahora, claro, con las cámaras digitales y el objetivo es una fotografía y tú dices, anda, pues míralo, aquí está. Y ahí es más fácil claro, a la hora de comprobar. Mucha gente ya no te manda ni siquiera un detalle de las características. Toma, ahí va eso foto, y listo. Tú ya un poco la vas analizando o la vas presentando entonces, al comité. Sí, el Comité de Marruecos se fundó en el año 1995. Y yo estoy allí y bueno, después empezaron a insistirme y yo, como no me gusta, entonces lo fui dejando hasta el 2007, ya se pusieron muy pesados. Y ya te castaron. Y ya empecé yo. En 2007, sí, creo, 2007. Sí, estaba más dispuesto en esa época. Y luego también... Que 2007 también es desde que cogí el encargo de hacer la RAM. Eso es lo que te iba a preguntar yo, la RAM, esa red de observación de aves, que bueno, alguna vez os hemos acompañado, pero nos recordar un poco qué es. La RAM es una red de observación que lo montaron primero unos ornitólogos de la cordillera, de la cornisa cantábrica, del norte de la península. No me acuerdo si eran gente de Asturias o Galicia, pues sí. Y luego, claro, se fueron agregando de otros sitios de la península, de las costas sobre todo, claro, incluso de Portugal, y ahora tenemos hasta de Francia. Ah, también. Sí, ahí. Hubo gente, bueno, hubo gente de Madeira, de Canarias, pero no siempre mandan. Es que, claro, eso es una cosa, es una observación muy pesada, a largo año, a largo tiempo, entonces, claro, no tiene fin. O sea, no es como decir, voy a hacer un trabajo de 3 años, o voy a hacer una actividad de 3 años. Son actividades mensuales, ¿no? Una observación, bueno, tú puedes ir las veces que quieras, pero claro, está establecida a lo mejor es la mensual. Sí, pero una mensual es la que prima sobre las demás. Una mensual que es la general. Ese día todos se supone que a la misma hora tienen que hacer en un
un tramo de 3 horas y en separación de media hora, de tramos de media hora, pues apuntas todo lo que hay y luego otra media hora. Se va analizando y todo lo hasta que 3 ves horas. de... Sí, se acumula en datos. Y yo es que tengo una duda, claro, porque yo no entiendo de esto. Yo sí, pero yo aves, no entiendo aves, aves y mamíferos marinos, bueno, que es lo que diga. aves que normalmente son aves marinas, pero claro, si hay aves terrestres Pues o también migración, se aprovecha, ya que rapaces, pasa, pues también, la punta, ¿no? La ficha. Incluso un pez, un tiburón, una tortuga, pero sobre todo cetáceos, mamíferos marinos y aves marinas. Eso Y Diego, ¿a ti cuánto tiempo te ha llevado sentarte, ver un pájaro y decir, ¿es una gaviota o es, no quiero decir, porque no quiero meter la pata? Gaviota Una gaviota sí, porque ya las conocemos todas, pero... De las 5 especies que se pueden ver aquí, mira, normalmente... hasta 6 incluso hasta 6. Y ya, claro, es que Diego ve el ave pasar y ya sabe cuál es. Entonces, ¿eso cuánto tiempo te ha llevado? Eso sí que es el dominio. A ese dominio me refería yo horas antes. y muchos años con los prismáticos. O sea, en este caso, para el ornitólogo, los prismáticos tienen que ser una prolongación de tu vista. Claro, pero tú partes de una base, ¿no? Porque a lo mejor tú dices... Autodidacta. No, digo, por ejemplo, esto es una gaviota, por poner un ejemplo que es el que más conocemos. Pues voy a ver si la ve, pero claro, tienes que tener un referente antes. Y alguna vez, me imagino que habrá sido alguna observación y te habrás encontrado con un ave que no conocías. Sí. ¿Y cómo llegas luego a descubrir? Por eliminación de lo que conozco. O sea, ¿qué es lo que no puede ser? Y con una guía, es muy importante. Sobre todo una guía. Las guías de ahora son formidables. Las antiguas que yo tengo da pena, porque eran de dibujo, ahora están mucho mejor. Pero eso, sobre todo por eliminación. O sea, tú, si conoces una especie, o un grupo de especies, tú dices, eso no. Pues, entonces ya oye, eso es muy raro, porque todo lo que hay aquí no son ninguna. Entonces ya te implica en el... De hecho, conocí yo a Diego así. Fue el pájaro que lo he comentado, creo que hace un mes, algo que estuve por aquí. Vi un pájaro y no me cuadraba. Sabía que era un mosquitero por el tamaño, por la forma, pero no me cuadraba. Y buscando en guía, descartando, al final di con una especie relativamente rara. Y fue como a través de Diego, que lo homologó en el comité de aves raras de Marruecos, pues nos conocimos. Sí, porque normalmente las observaciones nuestras, o las mías, las homologo en Marruecos, incluso nosotros somos España, claro, pero el ámbito geográfico es más, por ejemplo, me parece la gente de los gibraltareños, que son ingleses, bueno, pues ellos homologan en el comité español. Claro, por lo que porque Inglaterra está muy lejos. Claro, es la una zona cosa. en la que Nosotros, se claro, Melilla, en cambio Ceuta no ha tenido esa costumbre. Lo que sí hacemos es, algunas veces en el comité, mirar las publicaciones de Ceuta, o sea, y sacarle si hay alguna interesante para Marruecos, porque ellos no tienen relación con... Bueno, pues se aprovecha ese conocimiento, ya que lo tienen ellos ahí. Y de esas observaciones que se hacen, Diego, no sé, alguna vez que te haya llevado una sorpresa muy grande, porque realmente no te encontrabas... Bueno, yo tengo una observación que es la única que hay en Marruecos, y me parece que hay una en Túnez, la primera observación que me homologaron, es la única, homologada la primera en Marruecos, sí, de una ave que no se conocía allí, porque es de más al este. O sea, en Túnez sí se ha visto alguno, pero no han llegado hasta aquí, hacia el oeste, que era un halcón pizarroso. Y lo vi en Marruecos aquí. ¿Conoce el embalse de Michel Ahmadi? Bueno, pues ahí lo vi. Ahí. Bueno. Sí, halcón pizarroso, que que es similar al alcotán, así parecido, o al halcón de Leonor, pero es color pizarra, grisáceo, es precioso. Yo me quedé alucinado. La lástima es que no pude hacerle fotografía, tuve que hacerle un dibujo y eso porque
y además lo estuve viendo durante 4 o 5 horas perfectamente con los prismáticos, fue alucinante. Estaba qué maravilla para un ornitólogo, ¿no? Sí, encontrarse. Ya he visto, Farida, que si yo suelo decir nombres raros, contigo ya. Sí, te iba a decir, yo sabe más que tú, ¿no? Tú sabes infinitamente más que yo, por favor. El maestro, yo espero poder superarlo algún día, pero es lo suficiente. Nunca se dice. Sí, pero hombre, en ornitología siempre se puede aprender, sí, claro. Pero sí que es verdad que aquí en Melilla el referente en ornitología es Diego, es miembro también de SEO, por supuesto, SEO Verlaine, y es el referente. Lleva además una cantidad de años, como dice él, de forma autodidacta, que es de la forma que mejor se conoce saliendo al campo, conoce la zona mejor que nadie. Normalmente yo siempre me relaciono con Marruecos, con el grupo de ornitología de Marruecos, de un grupo que lo montaron a raíz de la Facultad de Ciencias de Mequinés. Entonces unos profesores de allí se hicieron el grupo, entonces me adherí a ellos, y también el AMU, la Asociación Marroquí de Ornitología, y hay una que me apunte, pero no, que es el Grepón, que es ¿Cuál es? Grepón es podríamos decir en Marruecos el equivalente de SEO en España. Es un grupo que patrocinado, apoyado también por SEO, que es socio del BirdLife Internacional. BirdLife Internacional, las asociaciones que más o menos oficiales, siempre las apoya BirdLife Internacional. Y el Grepón aquí hay un representante del Grepón, un amigo nuestro que es Said Azawad, que es profesor de aquí de Nador, y es el representante del Grepón aquí en la zona. Pues yo creo que al final se hace en la zona. ¿Tú qué crees? De todo. Cualquiera que lo fiche, yo por eso lo mantengo cerca. Sí. Cualquiera que lo fiche tiene. Bueno, nosotros ya tenerlo como colaborador en Viento de Levante, bueno, que para nosotros es una maravilla, que yo sé que ha venido un poco ahí que me llevan obligado, pero seguro que vuelve. Lo mismo le pasó a Juanpe la primera vez que vino aquí. Yo sé que Juanpe está pensando en volver, seguro que vuelve. Y bueno, vamos a hablar de la segunda lección, ¿no? ¿No nos toca hoy segunda lección? Hoy vamos a hablar de la gaviota de Aduín. Sí, pero también de los anillamientos. Y de los anillamientos que hacemos con esta ave. Vale, ¿por dónde quieres que empecemos? He olvidado la anilla. Pues podemos hablar. Ahí tenemos gaviotas, para empezar. Sí, estas son las primeras que tenemos, las 3 primeras son gaviotas de Aduín. Si no me equivoco, es en el cementerio de Isla del Rey. A ver, o no. No, eso es, no. Pero eso es Chafarina. No, el cementerio. Es la isla Isabel II. Sí. El Chafarinas, que bueno, ahora hablaremos, fue el origen. Es que había visto las murallas, me creía que era el cementerio. Todo el desplazamiento de gaviota de Aduín que tenemos hoy en día por el Mediterráneo fue en su inicio, por así decirlo, Chafarina, y la protección que se hizo de Chafarina. Hoy en día es verdad que la colonia de Chafarina se ha perdido, luego hablaremos también por qué, y la tenemos ahora, por ejemplo, el número que tenemos en Melilla de nidificantes de esta especie es mayor. Como veis, la gaviota de Aduín, o gaviota de pico rojo, se ve claramente el porqué, tiene el pico rojo, las patas son grisáceas, oscuras. Yo nunca le digo pico rojo. No, yo le digo Aduín. Ya que tiene nombre propio. Hay muchos que tienen el pico rojo. Sí, además, como la reidora y demás. Aduín además es por Jean-Victor Aduín, que fue el que la detalló, la dató en su momento, un francés, entomólogo. Y bueno, tiene nombre propio, ahí están compañeros, estos son compañeros. Ahí vemos José Cabo, Gonzalo y Javi, que son del organismo autónomo Parques Nacionales. En Chafarina estaban ahí son guardas forestales ahí en Chafarina. El año pasado. Y bueno, ahí está procediendo un anillamiento. Tenemos anillamientos, también hacemos aquí en Melilla, hemos hecho este año pasado, anillando pues cerca de, si no recuerdo, unos 50 pollos, aunque son muchos más. Lo que pasa es que por las dificultades de los lugares donde suelen anidar, pues se hace complicado a veces. Lo sabemos por experiencia, porque una de las veces un compañero nuestro tuvo que acompañar. Con la cámara y demás, horrible. Un poquito qué mal lo pasó, duro. Qué mal lo pasó. Pues la especie, por hablar, ahí estoy yo anillando. De hecho, eso fue en el cuartel de Orcas Coloradas, que es donde este año se encuentra, este julio pasado, que es donde se encuentra la colonia más grande que tenemos aquí en Melilla. Tanto ese cuartel como toda la loma que baja hacia Guadú, detrás de la desaladora. Es una zona además protegida, que queremos incluso ampliar la protección, porque es verdad que tanto por esta especie como otra es muy interesante. Una de las dificultades, de hecho, para anillar era que como había un cortado, el precipicio demasiado cercano, nosotros no queremos poner en peligro los pollos. Entonces, si nos acercamos por ellos, porque cuando lo anillamos ya tienen movilidad, se mueven e intentan escapar.
podíamos provocar que se despeñaran. Entonces lo evitamos porque al final intentamos ayudar al medio ambiente y no queremos causar ningún daño, en este caso a la ave. Y bueno, como decía, la morfología es una ave más clarita que la patia amarilla, más pequeña y con... Tenemos ahora una foto en la que están las dos, porque claro, nosotros no entendemos y para... los claro, que son no, gaviotas. Todos son gaviotas. Yo quiero incidir mucho en eso. Mira, aquí tenemos. Dejamos esa foto. Quiero incidir mucho en que no es la patia amarilla. La patia amarilla, la de atrás, o incluso puede parecer una sombría. Yo diría una sombría. Sí, una sombría, pero son muy similares. Como veis, la que tenemos delante es bastante más clarita, es la gaviota de Aduín. Esa es la de Aduín, la que está primera. Exacto, más pequeña de tamaño. Grisáceas. De pata grisácea, pico rojo. Detrás tenemos, en este caso, la sombría muy similar a la patia amarilla, tiene las patas amarillas, el pico amarillo, mayor en tamaño, más oscuro en la zona de las alas. Es importante también decir que en cuanto a comportamiento, la Aduín es mucho más naturalizada. Es decir, la patia amarilla está muy humanizada, cría en el centro, encima de cualquier edificio, causa una cantidad de problemas tremendos, porque se alimenta de basurero, de restos de comida. Entonces, muchas veces aquí la animaversión que hace la gaviota, que se centre en esa, por lo menos, ya intentaremos quitarla, pero que se centre en esa. Vamos a dejar a la de Aduín tranquila, pobrecita, porque la Aduín, que se está recuperando. Eso, la Aduín no causa este problema, de hecho rivaliza mucho porque no puede competir ya ni en tamaño ni en este tipo de hábitos con la otra. Claro, es muy agresiva la patia amarilla, sí, muchísimo. ¿no? Y la Aduín, además de que de que tiene una alimentación mucho más natural, estamos ahora demostrando, de hecho, en el Congreso de Cádiz que hubo el año pasado, fui yo y tuve la suerte de presentar una ponencia sobre el desplazamiento que está sufriendo hacia el oeste esta gaviota. Y estamos observando que es que tiene mucha dependencia de barcos de pesca y de los descartes de pesca, porque sí que su alimentación es únicamente piscívora, sí, come pescado, no come basura ni nada. Y de hecho hay una cosa curiosa, un estudio que se hizo hace bastante tiempo en Cabo de Agua, enfrente de la isla Chafarinas, que coincidió el anidamiento de esta gaviota con Ramadán, con el mes de Ramadán, y se vio que como no salía la flota pesquera con tanta asiduidad, prácticamente murió, no la totalidad, pero un porcentaje bastante amplio de los pollos y de la gaviota. Porque dependía de Exacto, entonces, bueno, ahora mismo estamos aquí en Melilla, aparte de lo que hace el grupo SEO de aquí, es estudiar este desplazamiento y las causas, queremos reactivar, que ya también el año pasado hicimos una cumbre sobre gaviota de Aduín aquí en Melilla, donde se reunió diferentes lugares de anidamiento de esta gaviota en el mar de Alborán, aquí, y tratamos este tema. Queremos ampliar ese grupo de trabajo a todo el Mediterráneo y, bueno, abordar la protección de esta especie, que es tan importante, que ya digo que es una gaviota naturalizada, que no cuenta con esas hostilidades que muchas veces presenta la patia amarilla. Claro, es que hay que entender o hay que explicar, Fran, por qué es importante y por qué tiene que estar protegida, porque por lo que decía, no esa animadversión hacia las gaviotas, pues metemos a todas en el mismo saco. Exacto. Cuando hay que diferenciar muy bien. Claro, aquí tenemos, como bien ha dicho mi compañero Diego, 5, 6, incluso 6 gaviotas. Tenemos la patia amarilla, la sombría, que son muy parecidas, esta de Aduín, y después tenemos la cabecinegra, la reidora y la picofina. Son gaviotas que podemos tener aquí en Melilla, algunas residente o algún accidental, claro, que también se ha dado. También puede algunas residentes y otras son estacionales. También gaviotas de Delaware, neárticas, o sea, norteamericanas. Sí, aquí. Y de Franklin. Yo he pillado Franklin, sí, yo he visto varias. Una de Franklin, tengo una cita, y 2 o 3 de Delaware. Digamos que en el tema de gaviota muchas veces pensamos que solamente tenemos la que tenemos, la patia amarilla, pero que hay más. Hay más y en la que nos tenemos que fijar es en la de Aduín. En la de Aduín, que además la tenemos aquí residente todo el año, aunque es verdad que tiene una migración invernal hacia el oeste, que tira hacia el Atlántico, por la costa, que ahora incluso veremos porque hemos rescatado, se vio una en Gambia, de las nuestras. Pues aquí siempre hay un pequeño reducto en Melilla, incluso algunas de Alborán vienen prácticamente todos los días al pantano de la Sadelfa a bañarse, a beber agua. Hay una pequeña población que se queda invernando y no incluso se da algunas veces el caso de algunos jóvenes, que normalmente todos se van. Se quedan. Pero algunos se quedan, o sea, es curioso. Melilla, normalmente, es que Melilla es muy bonito. Normalmente, bueno, me refiero no Melilla, sino por la costa mediterránea de aquí del norte de África. Y es que normalmente las gaviotas de Aduín se marchan, los pollos, y tardan 2 años, se quedan en el Atlántico, en la costa del Atlántico, el Sáhara, por ahí, y ahí se quedan y no vuelven. Y al tercer año es cuando regresan o sea, se quedan ahí, porque hay mucha
en los bancos pesqueros aquellos hay mucho alimento. Claro, entonces aprovecha. Es importante también que esta gaviota está protegida por su fragilidad. Aquí en Melilla hemos tenido colonias desde que... ¿En qué año fue la primera colonia? ¿2000? Bueno, colonia, vamos a ver. 15. Verás, es que es curioso. Si nos subimos más arriba en el tiempo, las primeras noticias para la ciencia que fueron en los años 50. Sí. Porque en esa época la gaviota de Aduín no se conocía, o sea, en el nivel de Europa había una cosa rarísima, en 2 o 3 islitas, unas parejitas. Y entonces, aquí había un funcionario del gobierno marroquí, que era francés, un tal Brosset, de estos cooperantes, que era ornitólogo, y entonces estaba en Usta, y en una de las visitas a la desembocadura del Muluya allí, pues dice, ya está. Y había un grupo de 200 gaviotas de Aduín allí. El hombre se le cayó los palos del sombrajo. Dice, ¿esto cómo es posible? Si esto es un bicho que... Y nada más, luego fue siguiendo y vio que había jóvenes, había muertos, entonces a partir de ahí, entonces él empezó a suponer, y dice, oye, eso es que hay una colonia ahí enfrente. Y ya a partir de ahí ya empezaron Pero él es Marruecos, es otra cosa, y por ahí se conoció para el nivel de la ciencia, porque claro, en la isla... Estaba, pero ya científicamente para la investigación... Ahí, tradicionalmente cogían los huevos a mansalva para las pastelerías de Cabo de Agua. Para hacer pasteles. Fíjate qué práctico. Compañero, volvemos a la imagen del mapa, que nos tienen que explicar por qué esa línea roja que es eso lo que... de la migración, una gaviota que se ha observado en Gambia, en el Observatorio de Aves de Khartoum, una ciudad de Gambia, en Khartoum City, el 25 de noviembre de este año pasado, 2019, y fue una gaviota que nosotros anillamos aquí de pollo, es decir, con pocas semanas, el 24 de junio de 2019. Fíjate, se nos ha ido de Erasmus a Gambia. Desde luego. Con 5 meses ¿Qué trayecto? Más kilómetros porque lo hace por costa. Claro, exacto. Vosotros habéis hecho la línea recta, claro. Pero a través de la costa ya una gaviota con 5 meses. Madre mía. Un viaje importante. Entonces, esto es verdad que no es algo raro, lo único es que, gracias a anillarla, esta gaviota de hecho le ponemos 2 anillas, una metálica pequeña con un número identificativo y después una grande de PVC, que es la que se puede observar. En este caso, esta gaviota tenía el código CNPL. Ese código se observa a distancia, tiene un fondo blanco, letras negras... Un telescopio. Claro, entonces los observadores, pues con un telescopio, esto era un observatorio de pájaros, la observó, apunta y lo remite, y entonces pues, nos llega esta información. Eso es una de las cosas para que sirve el anillamiento. Podemos saber, controlar... por dónde van un poco. Exacto, y eso es algo que nos puede dar muchos valores importantes referente pues, a la pesca, cambio climático, cambio incluso geopolítico, muchas cosas afectan a la migración de las aves. Entonces el anillamiento hoy en día, pues una de las formas de conseguir esas estadísticas necesarias para estudios más complejos, y con esta gaviota, bueno, aquí tenemos los resultados, pues ya sabemos que la movilidad que independiente gaviota, os ha salido, ella, que luego, se ha ido a Gambia. De todas formas, hay otras que también están en esa zona, no de las nuestras, sí, pero de otro anilladas en otra, porque en los controles que yo hago, pues entonces, claro, te sale aquí se ven gaviotas del delta del Ebro, nacionales del Ebro, incluso he visto francesas, italianas, portuguesas, y claro, y algunas en la lista de la base de datos también han estado en esa zona. De hecho, aunque esta gaviota es íntegramente mediterránea, sí que se han visto algunas observaciones, yo tengo 3 constatadas en Sudamérica, que como hoy es verdad que tenemos que hablar de muchas cosas, eso sí que son completamente accidentales, en otra ocasión traeré otras imágenes de esa gaviota. Son accidentales como las de esa que te he dicho, que van del norteamericana que se ven aquí, exacto. Una borrasca, por ejemplo, que las desorienta un poco. Ahí tenemos, y se ve además la gaviota como es, ya veis que es más chiquitita, clarita. Me tengo que quedar muy bien, porque ya que... Hombre, Farida, a ti tenemos que hacer una experta. Sí, porque yo ya que me he ido pavoneando de que sé lo que es un piquituerto, pues ahora ya no me pueden pillar en un examen de diferencia entre la de Aduín y la pata amarilla.
patía amarilla, así que yo me tengo que quedar muy bien con esta imagen y aprenderme la lección. ¿Alguna cosita más, Fran? Pues para finalizar, lo único es que esta gaviota es verdad que la protección que tiene, aparte de por el bajo número, es como comentaba antes, aquí en Melilla sí que lleva pocos años, llevará 5 años anidando y tiene mucha fragilidad. Aquí en Melilla ha cambiado de colonia varias veces, porque cualquier cambio, cualquier problema con gatos, que tiene aquí ratas, hace que no se sienta cómoda. Se han perdido un montonazo de colonias como la de Chafarinas prácticamente, del Telebo y demás. Entonces, una de las cosas que hace tan vulnerable esta especie eso es la incomodidad que siente hoy en día en el mundo moderno que tenemos, en el mundo tan humanizado. Entonces, por eso la importancia de cuidarla y de proteger nuestros espacios naturales y dejarlos lo más naturalizados Curiosa, precisamente por la protección que se le dio a esa colonia vista en Chafarinas, la primera vez, por Brosset, ¿no? Por Brosset, por esa colonia que luego se investigó por la Sociedad Española de Ornitología y tal. Entonces, pues, que hicieron los trabajos Eduardo de Juana, Juan Varela, y entonces, debido a esa protección que se ha hecho ahí, incluso se ha hecho varios descartes, o sea, descartes, matanza de patía amarillas para que ellas puedan sobrevivir. Pues gracias a esa protección, los excedentes de la isla colonizaron otras zonas de la zona del Levante español, por ejemplo, la isla de Buda, en la punta allí en Tarragona, la desembocadura del Ebro. Allí hasta hace poco estaba la colonia más grande que se conocía, aunque ahora ya han empezado a utilizar el sitio más idóneo para ellas, que es donde están tranquilas y no los molestan al lado de los puertos. Como los puertos ahora están cercados, la gente no puede entrar a cualquiera, entonces hay zonas de los puertos alrededor que están acotadas porque están pendientes de urbanización y no han hecho, están en tierra y allí están en la gloria. Y ahí aprovechan para tener su retiro y que nadie las moleste. En Tarragona, en Barcelona también, me parece también que en varios sitios están utilizando los puertos. Pues Diego, Fran, muchísimas gracias por esta clase sobre la gaviota de Adelwin. De todos modos, si se nos ha quedado algo en el tintero, tienes que ir apuntando, Fran, y para la próxima yo vuelvo, yo os traigo, volvemos y repetimos. Si se nos ha escapado algún dato, lo aclaramos. La verdad Diego, es que un placer. Para hablar de esto, no te podía... Diego, le damos cuerda y volverás. Hablando de ornitología, te puede... Sí, no te preocupes, si nosotros te vamos a hacer un calendario. Sobre todo a la gente que le gusta, es que es muy rico, o sea, es un mundo. Nosotros aprendemos muchísimo. Pues lo dicho, que muchísimas gracias a los dos, volveremos a vernos, y a ti también, Diego.